Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca de la reconciliación, el ministerio olvidado por la iglesia. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. La actitud religiosa de los fariseos fue lo que Cristo condenó en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas capítulo 18. Pues la mentalidad del modelo religioso tiende a la valorización individual y por sobre el resto. Y esa valorización impide ver el pecado y corrupción que debe ser sacado, pues el publicano, al reconocer su condición de pecador, es justificado por la fe en Cristo y no así el fariseo. 2. La palabra griega para reconciliación que usa Pablo en 2 Corintios capítulo 5 es katalagé, que significa cambio de actitud o cambio en las relaciones. Y sin lugar a dudas, Dios cambió de actitud frente al pecado, entendiendo que la naturaleza humana es pecaminosa. Es por ello que cuando envía a Cristo, deja una semilla incorruptible, la cual quienes reciben a Cristo son engendrados con la semilla divina. Y así somos además participantes de la naturaleza divina en Cristo. Así lo deja de manifiesto el apóstol Pedro en la primera y segunda carta escrita a las iglesias. 3. La vida nueva que tenemos en Cristo está dispuesta por Dios para efectuar la reconciliación. Primero, esta debe ser efectiva en cada uno y como resultado poder llevar a los restantes seres humanos al Señor por medio de la reconciliación. Y 4 y último, la reconciliación fue prometida por Isaías. Esto está en Isaías capítulo 43, versículo 25 y en Isaías capítulo 54 del 1 al 7. La reconciliación estaba en el plan divino desde mucho antes, pues Dios ya se había propuesto reconciliar al mundo por medio de Cristo. Por eso que los que somos elegidos somos justificados, redimidos y reconciliados por Dios para que estemos en la relación correcta con nuestro Señor. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 30 y Romanos capítulo 5 del 6 al 11. Ya estamos entendiendo que la reconciliación ya está realizada en Cristo. Dios ya hizo esto y lo dejó disponible a quienes llegan a Él. Entonces, nuestro Padre ya no está enemistado con nosotros. Solo resta que nosotros cambiemos de actitud y hagamos las paces con Él. La reconciliación es el primer paso para la vida nueva en Cristo. Por eso que Dios quiere reformular nuestras vidas, enderezar lo que estaba torcido, poniendo el nuevo ADN en nuestro interior. Desde allí comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Miremos lo que nos dice Pablo en la segunda carta a Corintios que ya lo hemos estado leyendo en esta semana. Dice así en el versículo 16: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17 en la versión NTV. Pablo lo dice: dado que nos reconciliamos con Dios y estamos en esta vida nueva, hemos dejado de evaluar a las personas desde el punto de vista humano. Ni siquiera a Cristo lo estamos evaluando como humanos. Por eso que a Cristo ya no lo vemos colgado en el madero, lo vemos en su gloria. Y esa gloria en nosotros. Nuestra mentalidad ha cambiado. La vida que teníamos antes ha cambiado. Continuemos leyendo el mismo capítulo, versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19
en la versión NTV. Esto es un regalo maravilloso de Dios. Todo esto sucede en ti. Es una realidad en el momento que te conviertes a Cristo. Te vuelves a Dios y decides no seguir viviendo tu vida como un simple mortal. Cristo estaba reconciliando al mundo, pero cuando Él partió de la escena de este mundo, la eclesía, la iglesia que Él formuló, la iglesia de Jesucristo, tomó su lugar, puesto que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Así lo deja claro Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, en Efesios capítulo 1, versículo 22, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, Efesios capítulo 4, versículo 4, y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 25, en Efesios capítulo 5, versículo 23, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Colosenses capítulo 2, versículo 19, y en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Toda esta gama importante de versículos y pasajes de la Escritura en cada una de las cartas de Pablo son el testimonio fiel que el modelo que Cristo le está entregando al arquitecto de la iglesia, Pablo, siervo de Jesucristo, es el modelo a seguir. Somos la entidad que Cristo escogió para que Él, siendo la cabeza en nosotros, operemos en conjunto en el mundo. Representemos al Rey, portemos el reino en nosotros y por consiguiente continuemos la labor de la reconciliación. Pues si Dios estuvo en Jesucristo reconciliando al mundo cuando Él ocupó un cuerpo humano para eso, entonces ahora sus hijos, que forman su cuerpo, y Dios desde nuestro interior, en conjunto estamos reconciliando a las personas nuevamente. ¿Lo vas entendiendo? Por eso que Pablo dice, tenemos esta tremenda responsabilidad. No es algo que podamos eludir. La iglesia hoy no está reconciliando a nadie, pues porque tiene la mentalidad religiosa, mentalidad del fariseo, que ya acabamos de leer. Consideramos que el conocimiento obtenido de la Biblia es suficiente, y ese conocimiento no nos ha dado el entendimiento de la importancia de la reconciliación. Y es por eso que hoy no se hace. Miremos nuestro llamamiento por un momento y leamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, prestos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 en la versión Reina Valera. Me gusta la palabra que usa Pablo para nuestro llamamiento. Él habla la vocación a la cual habéis sido llamados. Ese es nuestro foco hoy. La vocación, la profesión a la cual Dios nos ha llamado. Dios no te llamó para calentar un asiento en una congregación el día domingo. Dios te llamó para hacer. Jesucristo vino, hizo y enseñó. Así lo dice Lucas en el libro de los Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y los ministros no estamos llamados a ser figuras decorativas en la iglesia. Estamos llamados para entrenarte en esa vocación. Entrenarte para que seas digno de esa vocación. ¿Y cuál es la vocación? Una vida de reino. Expandir el reino y ser uno en Cristo. Predicar el evangelio del reino y hacer discípulos. Por eso que el apóstol dice, Dios es uno, hay un solo bautismo, una sola fe, y el Señor es uno, y este está en todos nosotros por medio del Espíritu. La unidad, la comunión, es la que nos mantiene, y esa es la que nos permite funcionar como cuerpo. Por eso que Pablo nos llama a mantener la unidad, soportándonos con paciencia, siendo solícitos, prestos a guardar la paz. Esto es clave. Debemos sacar la mentalidad religiosa, que todos debemos pensar igual y vistamos igual. No, hermanos, debemos entender que somos diferentes. Cada uno tiene un don y funciona en alguna parte del cuerpo de Cristo. El desafío es entender qué dones tenemos
y qué parte del cuerpo somos y cómo nos cohesionamos. Ese es nuestro desafío hoy día. Ahora, para que en conjunto, todos juntos, ¿cierto?, seamos cuerpo. No puedo pretender que todos seamos manos o pies. Eso es un despropósito, mis hermanos. En la diversidad de Cristo, Él nos constituyó en parte de su cuerpo. Hoy nuestro problema es entender que no somos una congregación, que somos un cuerpo. Y por muy mal que me caiga este o aquel hermano, yo debo trabajar con él, en equipo, soportándolo. Miremos lo que nos dice Juan. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 1 Juan, capítulo 4, versículo 20, en la versión Reina Valera. ¿Cómo podemos llevar a la reconciliación si entre nosotros no nos amamos? ¿Te das cuenta que hay mucho por trabajar en nuestras vidas primero? Por eso que todo parte de mi relación con Dios. Yo debo reconciliarme con Dios. Ahora, este papel es nuestro, hermanos. Dios ya está presto a recibirnos, pero el que debe reconciliarse con Dios soy yo. Cambiar mi mentalidad, empezar a trabajar en equipo, sentirme y ser parte de un cuerpo y no de una religión. Miremos lo que el Maestro y Rey Todopoderoso nos dice en el registro de Juan del Evangelio. Leamos Juan capítulo 13, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 en la versión NTV. Tenemos un mandamiento que cumplir, que es de amarnos, y cuando realmente nos comencemos a amar, seremos cuerpo de Cristo, seremos familia y realmente seremos una hermandad. Entonces habremos cambiado la visión de religión en nuestras vidas y seremos conocidos como discípulos de Cristo y cuerpo de Cristo y no creyentes domingueros de una religión. El modelo iglesia y reunión dominical que conocemos no aporta en nada a este propósito, por la sencilla razón que tú no puedes formar parte de un cuerpo que no conoces. No puedes decir que eres cuerpo de una hermandad que la ves solamente el día domingo y que apenas sabes los nombres de los hermanos. El cuerpo de apóstoles que formó Pablo fueron personas que acompañaron al apóstol 24 horas al día, por meses y años. No es algo que se hizo en una reunión de un día, y debido a que lo conocieron en el día a día, en todas sus penas, sus angustias, sus alegrías, sus llantos, lo amaron como él era. Es imposible amar a alguien que ves una vez a la semana por espacio de 3 horas y en un formato que no ayuda en nada a conocernos. Conocernos es pieza fundamental para ser cuerpo. Por eso es que cuando vemos la vocación, Pablo habla de una profesión, es decir, de una actividad que hacemos diariamente. No algo que se hace en un día a una hora. Esto es constante, y de allí que el ser discípulo es una vida en Cristo. Y note usted algo tan importante como esto: el ser discípulo no me limita a desarrollar una vida de familia, una vida conyugal, vida profesional. No nos limita a realizar deportes o una vida artística. La diferencia está en que todas estas facetas de la vida ya no las vivo alejado de Cristo, sino que llevo a Cristo a cada una de ellas. Y cuando hagamos este cambio de mentalidad en nosotros, nuestra visión de la vida en el reino va a cambiar radicalmente. Tú debes entender, mi hermano, que el enemigo está metido en el deporte, en las artes, en la filosofía, en la música, en la ciencia. En todo está metido el enemigo, sin lugar a dudas. La iglesia tiene a Cristo relegado a un plano espiritual. Y ese, mis hermanos, es nuestro error. Entender de que Dios es algo supeditado a lo espiritual cuando Dios está en todo. Y cuando me refiero a todo, es realmente a todo. No hay nada en la vida que Dios no esté presente. Por eso que debemos tener una vida en Cristo, parados firmes en Él, en la posición de fe, sabiendo que estamos en el tiempo perfecto para expandir el reino, llevar un estilo de vida, no una religión. Podemos iluminar al mundo, pero debemos salirnos del mundo, salirnos del sistema y desde fuera rescatar a los que ha llamado Dios,
para reconciliarlos con Él. El fracaso de la religión ha sido el culto. Hemos entendido que la adoración es importante, hemos entendido que la alabanza es importante, hemos dejado la oración y hoy casi ni se ora en las congregaciones porque es más fácil cantar que orar. Y todo esto le hemos llamado culto, cuando eso, mis hermanos, es religiosidad, no es vida de reino. Si mi modelo es Cristo, si Él es nuestro prototocos, nuestro prototipo, entonces debemos entender que la vida de Cristo es nuestro modelo a seguir, no la vida de un líder religioso de una congregación. Es más, el líder es alguien que debe entrenarte para mirar a Cristo, y no que lo mires a Él e imites hasta sus gestos, que hoy es una mala costumbre impregnada en mucha hermandad, de imitar las tonteras de un ministro en vez de imitar su fe, que no es lo mismo. Estamos llamados a reconciliar, ser el agente de reconciliación, portando una actitud conciliadora, no veleidosa. Pablo comparó a la iglesia como un ejército, como a soldados, pero no para ser soldados. Él habló de esto en cuanto a la disciplina y preparación. La iglesia es semejante a los soldados que conforman el cuerpo de paz en las misiones de paz que las Naciones Unidas tiene en diversas locaciones del mundo, como en Haití, en Kosovo, en Chipre, Oriente Medio, en el Líbano, en Mali, Liberia, entre otros países. Estas unidades de ejército sirven a la comunidad. Su estadía es para conciliar, llevar la paz, pero no dejan de ser soldados, y además de distintas nacionalidades. Miremos lo que nos dice Pablo. En el mensaje a Timoteo, la segunda carta, le dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, en la versión NTV. Cristo nos reclutó como soldados, no para ser soldados y pelear a bibliazos con la gente, enrostrándole lo que dice la palabra. Eso es lo que hace el fariseo hoy y que no entiende el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos soldados en la disciplina y el orden de Cristo, pero somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo de paz para misiones de paz, portando el mensaje conciliador de Cristo, el evangelio del reino, para traer a la luz a los que hoy están en tinieblas. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Señor amado, te damos gracias por entender la misión de la reconciliación, entender que hoy tú estás presto para que nos volvamos a unir. Tú ya no estás enojado con nosotros, tú dijiste: me olvidaré de sus pecados. Así lo profetizó Jeremías. Señor, hoy día tenemos a nuestra disposición ese amor tan grande tuyo, pero somos nosotros los que no hemos cambiado de actitud, que no hemos cambiado nuestra forma de mirar la vida. Seguimos siendo religiosos, en un culto religioso, en un formato religioso que no aporta en nada a una vida en Cristo. Señor, ayúdanos a entender que hoy necesitamos ser entrenados, necesitamos entrenadores de la gracia de Dios para entrenar un pueblo que sea soldado de Cristo, que sea disciplinado y en el orden establecido por Dios, en un diseño glorioso que no nos impide hacer familia, que no nos impide hacer actividades, que no nos impide el arte ni la música en nuestras vidas. Por el contrario, nos quiere entregar una visión nueva a nuestras vidas, una visión de reino para reformar este mundo que hoy día cada vez está más corrompido. Señor, auxílianos a ver esto, Señor, desde una mirada de reino y no más desde la vida que hoy día portamos y somos en el mundo. Señor, cambia nuestra actitud, cambia nuestra mentalidad para que también cambie nuestra manera de vivir. Auxílianos en esta causa, Señor. Y todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la reconciliación, el ministerio olvidado por la iglesia, y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino
y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Moriste en mi lugar, ahora vivo por ti, respiro por ti. Tu entrega fue por amor, lo mostraré a todo mundo por tu gloria y tu fama, oh Dios. Ahora vivo por tu amor, vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, vivo por tu amor. Moriste para darnos luz. Moriste en mi lugar, ahora vivo por ti, respiro por ti. Tu entrega fue por amor y lo mostraré a todo el mundo por tu gloria y tu fama. Cambiaste mi historia, transformaste mi destino. Ahora vivo libremente en ti. Ahora vivo por tu gloria. Tú cambiaste mi historia, transformaste mi destino. Ahora vivo libremente en ti. Ahora vivo por tu gloria. Tú cambiaste mi historia, transformaste mi destino. Ahora vivo libremente en ti. Ahora vivo por tu gloria. Vivo por tu amor, vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, Vivo por tu amor.